Dios. Este es un tiempo para adorar a Dios. Así que alcemos nuestras manos y entreguemos todo lo mejor a nuestro Dios. Alabemos el nombre de Dios. ¿Están preparados? Adoremos el nombre de Dios, levantemos un gran clamor. Adoremos el nombre de Dios, levantemos un gran clamor. Adoremos el nombre de Dios, levantemos un gran clamor. ¿Están preparados? Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su gran. No puedo pagar tu amor, pero toda mi alma. ¿Qué tal si le cantas con todo tu corazón y le dices: por tu amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Sabes, Jesús ya murió por ti, y si logras creer en que Él está en ese lugar y agarrarte de sus promesas, verás algo nuevo en tu vida. Así que cántale con todo tu corazón y díselo así: de tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran. Es el amor de Dios. Dilo, pero toda mi alma quiero dar, por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, de
porque Él murió por mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Y por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Si logras entender el amor de Dios para tu vida, si logras entender el amor de Jesús para tu corazón, que fue capaz de entregar su Hijo Jesús, fue capaz de entregar lo que más amaba, lo más preciado, por ti. Y Jesús fue capaz de abandonar su trono en el cielo, siendo Dios, siendo todopoderoso, y vino al mundo a humillarse por amor a ti. Vino al mundo a que lo lastimaran, a que lo traicionaran, a que lo escupieran, a que lo torturaran. Todo por ti y por mí. Y a veces la vida trae cosas duras y difíciles. A veces puedes sentirte solo, a veces puedes sentirte abandonado, porque las personas fallan, son humanos y cometen errores. Las personas se equivocan y llega un momento en tu vida en el que te sientes solo, abandonado y ¿sabes algo? El Señor siempre va a estar ahí para ti. Incluso su palabra lo dice: aunque madre o padre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Que si así tus papás, los más cercanos, te dieran la espalda en algún momento, el Señor nunca te va a dar la espalda. Siempre va a estar ahí para ti. Y eso es lo que cantamos. Por eso es que adoramos y venimos a este lugar buscando ese amor incondicional, buscando ese perdón, buscando que el Señor haga algo en nuestros corazones. Ese es el verdadero motivo de estar en este lugar, dejando a un lado de pronto el cantar, dejando a un lado el servir, dejando a un lado tantas cosas. Es el buscar el amor de Dios, es abrazar al Señor, dejarse abrazar, dejarse perdonar, entender que no somos perfectos, entender que tenemos fallas, pero aún así Dios te ama así tal y como eres. Y que si Dios cree en ti, que si el Creador cree en ti, también es tiempo de que tú mismo creas en ti y no creas las mentiras del mundo, que te ha mandado a recoger, que te ha dicho que no sirves, que te ha dicho que no tienes nada. Porque el Señor te dice que eres su tesoro preciado y que Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Él es el principio, Él es el principio. Cántalo conmigo, dilo así: tú eres el principio. Tú eres
desde el principio. Tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Él murió por nosotros. Moriste por mis fracasos. Llevaste mi culpa en la cruz. Cargaste en tus hombros mis cargas. Me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo te ofrezco mi corazón completamente a ti te entrego. De tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Yo declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo te ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos, decláralo, di lo que puedo hacer. Entrego mi corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Yo entrego mi alma hoy, entrego mi alma, entrego mi vida a ti que lo mereces, Señor. El único que cuida de mí, el único que me tiene bajo a salvo, Señor. El que nunca me juzga, el que siempre me perdona sin esperar nada. Ese es el Señor. Que estoy con manos alzadas vengo, y pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo, dile: tuyo soy, Señor, tuyo soy, Papá Santo. Aquí estoy con manos alzadas, y pues tú Él todo lo dio por ti. Dilo: aquí estoy, aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy, Señor. Aquí estoy, pues tú lo diste por mí. Estoy
ofrezco mi corazón completamente a ti. Vamos, dilo una última vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué tal si le regalas un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le entregan la vida al Señor? Saben, a veces tenemos que pasar cosas difíciles para entender lo que es la verdadera adoración, ¿sí? Porque es como la relación en pareja, ¿sí? Cuando tú estás bien con tu esposo, ¿sí? Todo es amor, ¿cierto? Cuando tu esposo te trae una chocolatina o tu esposa te hace un masaje, tú dices, ¡ay, qué bendición! ¿Cierto? Y entonces cuando el Señor te bendice, qué bendición, qué felicidad, y cantamos y nos alegramos. Pero cuando llegan los momentos difíciles en la pareja es donde se demuestra el verdadero amor, ¿cierto? Cuando te sacaron el mal genio, cuando no sé, no tendió la cama o no sé cuál sea la situación, pero el verdadero amor se demuestra ahí en los momentos difíciles. Y lo mismo es con el Señor, ¿sí? A veces Dios hace lo que hizo con Job, que decía que era un varón perfecto, ¿cierto? Él dijo, apartado del mal, dijo muchas cosas de Job, pero Satanás dijo, no, ese Señor lo adora a usted porque usted le ha dado todo, lo ha hecho millonario, tiene carro, casa y beca, pues usted, por eso él le adora. Y entonces Dios dijo, bueno, está bien, vamos a mirar cómo es mi hijo Job. Y permitió que Satanás le quitara todo, incluso que tocara su salud, ¿sí? Todo para que él pudiera demostrar que de verdad amaba al Señor. Y aunque sí renegó un poquito, sí, por allá como que, ay Dios, porque él siguió creyendo en el Señor, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que aunque las cosas se pongan duras, Dios es Dios y nosotros lo adoramos es porque es Dios. Y si aprendemos eso y nos mantenemos firmes en el proceso, el Señor el día de mañana nos va a bendecir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Eso, fuerte ese aplauso. Con sus palmas acá, y vamos a declarar que Él es el Rey de salvación, que Él es nuestro Padre amado, y hoy le cantamos a Él. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Decláralo así. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Cuántos pueden declarar que Él es Rey? Decláralo una vez más. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación.
Colmámanos con tu calor. Lo que deseamos es nuevo. Vamos fuerte, que el cielo y que el cielo se partan dos. Inúndanos en el desierto, broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hoy declaramos que Jesús es el Rey de nuestras vidas y lo adoramos en todo momento, en el momento de felicidad, pero también en el momento de angustia. Hoy agarramos la mano del Señor y declaramos que Él es el Rey de nuestras vidas y le pedimos que haga algo en nuestras vidas en este día. Hosana, Hosana, Hosana. Dile: Hosana, ven y sálvanos, Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Yeah. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, mi Señor. Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar un fuerte grito de júbilo? Y ahí donde usted está, levante sus manos. Señor, hoy como iglesia te adoramos, te exaltamos, te damos, Señor, toda la honra, Señor, toda la gloria. Te exaltamos, Señor, por las situaciones, Señor, buenas, por las situaciones malas, Señor. Y sabemos y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Y ahí, iglesia, donde usted está, levante sus manos y reconozcamos a Dios, la presencia de Dios, las cosas que estamos pasando. Vamos a reconocer que Él es nuestro Señor y que Él está con nosotros. Y de una manera especial oramos, Señor, por lo bueno que tú eres, por la provisión, Señor, que tú nos das, Señor, porque tú nos sorprendes, Dios, porque tú das más, Señor, de lo que nosotros merecemos, Señor, porque tú nos levantas como tus hijos, Dios, y porque tú haces, Señor, que nosotros, Señor, estemos bien delante de ti y supliendo cada una de nuestras necesidades. Y si hay alguna situación difícil, hoy declaramos, Señor, que hoy ganamos la victoria y declaramos que el enemigo no tiene poder, autoridad en ninguna área de nuestra vida, Dios. Tú eres nuestro Señor y te damos toda gloria. Y si usted está de acuerdo conmigo, vamos a darle un fuerte aplauso a Dios.
tienen ganas de desayunar muy bien hoy? ¿Sí? Que sea como un suero vitaminizado que alcance para toda la semana, ¿sí? Démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra no vuelva vacía y que cumpla un propósito importante, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Toma nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser, aún nuestro mismo cuerpo, y haz, Señor, que esta palabra haga la diferencia entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy la palabra se llama ¿por qué estamos derrotados? Puede ser que ese no sea su caso. No todos necesariamente deben estar o están derrotados, pero sí sería aplicable esta pregunta no solamente en términos personales, sino también en términos, sí, como se llama, grupales, o en términos eclesiales, o en términos familiares. ¿Por qué no decirlo en términos nacionales? Sería muy interesante que hoy desde la familia, ¿sí?, un padre, una madre, unos hijos se preguntaran ¿por qué estamos derrotados? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Usted se imagina si el Congreso de la República de nuestro país dijera, hombre, ¿por qué estamos derrotados? ¿Por qué Colombia está como está? Y si de pronto ese examen les llevara a decir, oiga, no, lo que pasa es que hay corrupción, lo que pasa es que hay violencia, lo que pasa es que hay injusticia social, etcétera, etcétera. Yo creo que Colombia sería una nación mejor, ¿cierto? Si nos hiciéramos como colombianos. Y bueno, no, hay muchas de estas cosas no están necesariamente bajo nuestra autoridad, pero sí como colombianos nos podemos preguntar y hacer la diferencia, ¿no? Yo, por ejemplo, no es mi basura, pero sí es mi planeta, por ejemplo. Ese es un eslogan que hoy se usa mucho, ¿no? Que usted va por ahí al lado de su cuadra y encuentra ahí, sí, hay veces yo salgo a pasear a mi perro y digo, no es el popó de mi perro, pero pues es mi planeta. Y bueno, pues recojamos este porque se ve feo ahí. Ese tipo de cosas va a traer cambios significativos, así sea solamente una persona que los tome. Y por supuesto, en términos espirituales es muchísimo más oportuno preguntarnos ¿por qué estamos derrotados? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos viviendo esto? Ahora, es normal, usted sabe que esta es una frase que yo he dicho mucho tiempo, muchas veces, es normal que un cristiano no tenga para el almuerzo, pero lo anormal es que siempre no tenga para el almuerzo. Entonces, una familia que no siempre, constantemente, últimamente como que no tiene para el almuerzo, debiera reunirse y decir, venga, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no tenemos para el almuerzo? ¿Por qué económicamente estamos tan mal? ¿Sí? Si familiarmente la cosa no está bien en casa, sería interesante que la familia se reuniera y dijera, venga, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos así? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Su equipo ministerial, su relación matrimonial. Qué bueno que una parejita de esposos que tienen un matrimonio que no está como muy bien, se sentaran y dijeran, venga, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos así? ¿Sí? Y algo va a aparecer, ¿no? Algo va a suceder si nos preguntamos cosas como esas. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 4 verso 3. Dice, terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. El pueblo de Dios va a una batalla, enfrenta una batalla y son aplastados completamente, son derrotados completamente, regresan aburridos, sí, completamente desencantados porque perdieron. Y los ancianos de Israel dicen, venga, ¿y qué pasó? ¿Por qué nos derrotaron? Y me gusta la frase que dice, ¿por qué permitió el Señor? Mire que no siempre hay que preguntarlos, diablo inmundo, ¿por qué se mete aquí?
Sí, no siempre la culpa es del diablo, no siempre la culpa necesariamente es digamos, de algo que tradicionalmente siempre le echamos la culpa, sino que ellos dicen por qué Dios permitió que nos derrotaran, porque puede ser que muchos de los fracasos, muchas de las derrotas que una familia, que una persona cristiana está viviendo, no necesariamente sea por cuestiones demoníacas. No necesariamente sea por cuestiones del diablo, sino porque Dios mismo las está permitiendo. Amén. Yo no sé, yo creo que cada colombiano tendría que ser un poquitico como espiritual para preguntarle al Señor cosas de Colombia, porque estamos viviendo y se vienen sobre Colombia cosas muy oscuras. Muy oscuras. De pronto no todos le ponen cuidado al tema político pero cuando uno escucha todo lo que está pasando en el país, o sea, la cosa está preocupante, realmente preocupante. La iglesia ya empezó a ser amenazada, la iglesia ya empezó a ser perseguida, ya esto empezó, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos que preguntarnos por qué estamos derrotados, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta pregunta me parece a mí que es una pregunta muy, pero muy oportuna. ¿Cuántos dicen amén? Muy oportuna esta pregunta, ¿no? Y en este caso particular, en este momento, pudiéramos extraer 3 razones por las cuales Dios permitió que fueran derrotados. 3 razones por las cuales ellos fueron definitivamente aplastados como fueron. Y esas 3 razones pueden de pronto decirnos a nosotros también algo. Si usted hace una autoevaluación y de pronto considera que hay áreas en su vida, en su economía, en todo, en su salud, en sus emociones, en lo que usted, en su trabajo, en su empresa, que no están como bien, usted pudiera de pronto tratar de responder la pregunta con estas 3 cosas que yo quiero comentar. La primera es que Dios permitió que ellos fueran derrotados por el pecado. ¿Escucharon eso? Dios permitió que el pueblo fuera derrotado por el pecado. Mire lo que dice el verso número 22 del capítulo 2. Estamos en el primer libro de Samuel, para los que toman nota juiciosos. Dice el texto: ahora bien, Elí era muy viejo. Elí era el pastor, ¿sí? Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído de lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, lea conmigo por favor: los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. El pueblo estaba en pecado desde el mundo, desde la gente espiritual, el pastor y sus hijos, hasta la nación entera. Todos estaban en un ambiente de pecado, y ese ambiente pecaminoso todo el mundo lo sabía, ¿sí? Y eso se parece mucho a nuestra tierra, a Colombia, ¿no? Usted en Colombia, todos sabemos lo que está pasando. No se hace nada, pero todos sabemos qué es lo que está pasando, todo lo que sucede. Usted le pregunta aquí a los señores del CAI, los policías, y ellos saben. Todo el mundo sabe. Por eso es que es impresionante que en una nación como la nuestra, todos nosotros sabemos dónde son las ollas del barrio, dónde viven los delincuentes. El señor policía, el señor comandante del CAI sabe exactamente todo eso. En casa hay veces las familias saben realmente en qué andan. Todo eso es algo, o sea que estamos diciendo que el pecado no es algo oculto. Hay momentos donde el pecado está oculto y la gente de pronto en un ambiente espiritual dice: Señor, muéstranos, revélanos qué es lo que está pasando, Señor, por qué está sucediendo esto, no entiendo, Señor. Y el pecado está oculto.
Pero en este caso el pecado era completamente ¿qué? Evidente, todo el mundo sabía, el pastor sabía en qué andaban sus hijos y el pastor y sus hijos sabían en qué andaba toda la nación. Amén. Y todavía los ancianos dicen: oye, ¿y por qué fue que fuimos derrotados? Entonces, si notan que sí hubo una pregunta, pero no era una pregunta realmente que surgiera de la práctica necesariamente de ellos, porque la solución que estos ancianos propusieron para ir porque ellos, la batalla seguía, para ir a ganar ahora en la batalla, mire que no fue solucionar los temas graves que ellos tenían, por ejemplo, de pecado, sino que la solución fue: llevemos el arca. ¿Sí? Llevemos el arca. Y ahorita vamos a hablar de ese tema. No pensaron en las soluciones realmente coyunturales, lo que realmente debía hacer. La razón por la que Dios permitió que ellos fueran derrotados es porque había pecado. Y cuando hay pecado en una vida, cuando hay pecado en una familia, cuando hay pecado en una iglesia, hermanos, las consecuencias son terribles, porque hasta Dios permite que esa familia, que esa persona, que esa iglesia sea derrotada por no solucionar los temas de pecado. Amén. Por eso hay veces la gente no entiende que por eso uno como pastor o los que somos padres o los líderes no podemos quedarnos callados frente al pecado, porque si yo como pastor, por ejemplo, me quedo callado frente al pecado de la iglesia, frente al pecado de los líderes, ¿qué viene después? Destrucción, derrota sobre toda la congregación. Entonces, no solo es que el pastor es cansón, ¿sí? Es que el pastor es responsable por lo que pase con el pueblo. No es que el papá sea cansón, es que el papá es responsable por lo que pase en la familia. Y si el pecado está ahí, amados hermanos, eso tiene que solucionarse. Entonces puede ser que haya pecado personal. Puede ser que no todos en la familia estén pecando, pero con uno que esté pecando, sí, eso los afecta a todos. Puede ser que el pecado sea también familiar, puede ser que sea un pecado de todos, que todos incurran en el mismo pecado, o puede ser un pecado congregacional, puede ser que la iglesia, como en este caso, porque aquí el pecado era de todo el pueblo, era un pecado congregacional, todos estaban cometiendo pecado. La consecuencia: Dios permitió que sus enemigos los derrotaran, que el devorador económico acabara con las finanzas, que el devorador de la salud acabara con la salud, que el devorador de los hogares acabara con el hogar, etcétera, etcétera, que el devorador de los hijos devorara a los hijos. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué? Porque había pecado. Número dos. El tema del pecado es algo que uno no puede solucionar, porque el pecado es una decisión voluntaria. Yo como padre o como pastor no puedo evitar el pecado de mi casa o el pecado de la iglesia si mi casa o la iglesia quiere pecar. Eso yo no lo puedo manejar, porque es la decisión personal. Cada quien decide si peca o no, y eso se me sale de las manos. Pero ¿qué es lo mínimo que yo puedo hacer? Y viene mi segundo punto: que Dios permitió que ellos fueran derrotados por la permisividad. Ojo con esto, la permisividad. Primer libro de Samuel, busquen ahí por favor el verso número 22. Verso número 22. Primer libro de Samuel, mire lo que dice el texto. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba ¿qué? Consciente de lo que sus hijos le habían hecho al pueblo de Israel. Quiero que lea conmigo por favor esa frasecita, esa parte del texto, 1, 2 y 3. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Entonces, la segunda razón por la que el pueblo estaba derrotado es porque había ¿qué? Permisividad. ¿Qué había? Permisividad. Y hermanos, déjenme porque yo aquí quiero hacer un pequeño alto en el camino,
porque definitivamente una de las cosas por las que uno como pastor o como padre siempre es muy cuestionado y criticado es por levantar una voz profética frente al pecado. ¿Sí? Entonces, cuando un padre ejerce autoridad con su hijo o con su casa precisamente por el pecado, cuando un pastor ejerce autoridad para denunciar el pecado, eso no siempre, o sea, hay veces las prédicas que la gente le gusta, las prédicas que la gente quiere, son prédicas que a la gente, pues digamos, cuando no le toquen de pronto las cosas que la gente está haciendo mal, pues está bien, pero cuando se confronta ese tipo de cosas, y aquí puede ser el mismo ejemplo, que es que esta permisividad puede ser a nivel familiar, puede ser que en una casa haya pecado, pero lo más grave que en una casa puede haber no es que haya pecado, sino que haya permisividad de parte de la autoridad de esa casa frente al pecado. Amén. Cuando la autoridad de un hogar, llámese papá o mamá, o sea, cuando la autoridad de una casa es permisiva con el pecado, eso trae destrucción, eso trae derrota. Amén. Amén. Y por eso usted tiene que evaluar, y por eso usted tiene que preguntarse, ¿cuál es el panorama que hay en su hogar? ¿Cuál es el panorama que hay en su casa? Y aquí, amados hermanos, estamos hablando de un punto bastante complicado, un puntico bastante complicado, porque definitivamente no es fácil tomar decisiones en casa. No es fácil tomar decisiones, amados hermanos, que afecten. Ustedes saben que yo soy una persona muy abierta y mi vida ustedes la conocen. ¿Sí? Hay momentos en los que uno en la casa tiene que tomar decisiones que le parten a uno el alma, pero que uno tiene que tomarlas. ¿Sí? Pero muchas veces, amados hermanos, muchas veces las familias permiten y consienten el pecado en la casa. El nombre del amor, el nombre de que es mi marido, de que es mi mujer, de que es mi hijo, de que es, pero el nombre del amor, y obviamente eso no es amor, pero el nombre del amor que la gente llama, permitimos cosas. ¿Sí? Permitimos cosas que definitivamente pueden traer ¿qué? Destrucción sobre una familia, destrucción sobre una iglesia. Por ejemplo, si yo como pastor soy permisivo con el pecado en la iglesia, particularmente en el pecado del liderazgo de la iglesia, eso va a traer ruina ¿sobre qué? Sobre la iglesia. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues yo, porque soy la persona que está al frente, ¿no? Entonces, a mí hay veces me dicen, pastor, pero es que hay pecado en la iglesia, y yo le digo, pues dígame cuál es. ¿Sí? Dígame cuál es, porque hasta donde yo sé, pues si ya no ha habido el suficiente discernimiento, si algo está pasando y yo no estoy enterado, si algo está sucediendo con el pecado en la iglesia y yo no lo sé, y no ha habido la suficiente revelación, o no he buscado al Señor, y usted sí sabe, pues Dios lo está usando a usted para que me lo diga a mí. Entonces dígame cuál es. Ay, no, entonces hermano, ahí sí no me venga a decir nada, porque entonces lo hago a usted responsable de las consecuencias de lo que pasa en la iglesia por tapar ese pecado. Y si no, pues yo soy el responsable, pues dígamelo. ¿Sí? Entonces hace unos días alguien vino y dijo, no, pastor, es que nada, ¿pero qué es? No, porque es que yo no me quiero meter en problemas. Entonces, pues, ¿para qué habla? Quédese callado y ya mire usted qué hace con su problema, pero si usted vino aquí a decir algo, pues tiene que decir. Y sí, me dijeron que uno de nuestros líderes estaba por allá emborrachándose. Y venía aquí a la iglesia a servir y todo, pero pues después de haber, ¿sí?, estado por allá en la Jurrusca y eso. Entonces, bueno, hermano, mire lo grave que esto era y usted tapando eso. ¿Sí? Pero lo chistoso es que hay veces la gente, ¿sí?,
descubre el pecado de algunos, pero no descubre el pecado de su propia casa. Hay gente que es muy buena para ver el pecado y señalar el pecado de los demás, pero no descubren el pecado de su propia casa. ¿Y cuál es más importante? Los dos son graves, pero ¿cuál es el primer pecado que hay que destapar? El pecado de la familia. Amén, el pecado de mi casa, de lo que sucede en mi casa y obviamente de lo que pasa en la iglesia, ¿no? Ahora, el verso número 28 dice: elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal. Lea conmigo por favor el verso número 29, léalo, vamos, 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué menosprecias mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios le dice al pastor: tú le has dado más honor a tus hijos que a mí, y has menospreciado el chaleco de servidor que te di para que vistieras. ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué es lo que le estaba diciendo el Señor a Elí? ¿Por qué permites que tus hijos pequen tan descaradamente? Por eso el pueblo fue derrotado. Amén. Y por eso es que hay muchas familias derrotadas. Por eso es que hay muchos proyectos de Dios no funcionan. Por eso es que hay veces la iglesia también se estanca, porque hay personas que se llaman ser cristianas y viven en un ambiente cristiano y hasta pueden ser líderes de nuestra iglesia y están pecando ocultamente, ¿sí? Y ese pecado trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? De la primera tarea que tenemos es empezar a orar para que Dios saque a la luz el pecado que haya en nuestras vidas, el pecado que haya en nuestra casa, el pecado que haya en la iglesia. Señor, saca a la luz. Si usted no sabe cuál es, en este caso ellos sabían, y era un pecado que a mí me da pena porque hace parte del colega Elí, del pastor Elí. O sea, qué vergüenza, ¿no? Pero ¿cuál era el pecado aterrador de los hijos de Elí? Se acostaban con las niñas vírgenes de la iglesia. Imagínense, Dios mío, era una cosa súper grave. Y el regaño más duro de Elí era: mi hijo, ¿usted por qué hace eso? Imagínense, sí, como se ríe Esteban, así es. Imagínense, mi hijo, pero ¿usted por qué hace eso? Cuando en ese contexto, ya no ahorita, no se asuste por favor, en ese contexto, la ley decía que esos hijos tenían que morir a piedra, tenían que morir apedreados. ¿Y quiénes tenían que apedrearlos? Los mismos miembros del pueblo, de la congregación. Solo con un hijo se rebelde, solo con un hijo se rebelde, los directivos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, si determinaban que ese niño era contumaz o rebelde, dice la Reina Valera, sí, ahorita después del culto, por ejemplo, yo les podría decir a ustedes: bueno, aquí están las piedras, cada uno coja, porque vamos a matar al hijo del hermano Pepe. Y salían y mataban al hijo del hermano Pepe a piedra, porque era un niño ¿qué? Rebelde, solo por rebeldía. Entonces, a estos, ¿qué había que hacerles? ¿Sí? Por eso Dios determinó que el pueblo fuera derrotado, y acabamos de leer que Dios determinó que los hijos de Elí murieran, porque el pecado de ellos era grave y estaban afectando a toda la nación. ¿Cuántos me están entendiendo? Y lo más grave que estaba pasando, además de ese pecado, además de esa permisividad del pecado, era que eran religiosos. Había religiosidad en el pueblo. Capítulo 4, verso número 4 dice: así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales,
quien estaba entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue fuerte, que hizo temblar la tierra. O sea, ellos trajeron el arca del pacto como solución, la presencia de Dios como solución para ahora ganar. Y cuando el arca del pacto llegó, todo el pueblo gritó: ¡hurra, hurra! Ahora sí vamos a ganar. Pero ellos no pudieron discernir por el Espíritu, porque eran religiosos, que la solución no estaba trayendo la presencia de Dios, trayendo el arca, que la solución estaba renunciando al pecado. A veces la gente cree que para solucionar la crisis que está viviendo hay que cantar más duro, hay que venir más a culto, hay que hacer una cantidad de cosas, ¿sí? Hay que pedirle al pastor que venga a orar por mí, hay que pedirle al hermanito que venga y ore por el carro, ore por la casa. Pero hay veces la gente desconoce o se hacen los tontos de que primero hay que solucionar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Verso 10: así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. Escucha esta palabra: la matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Y lea por favor este fatídico verso número 11. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Eli. Colóquese en pie, por favor, y repita conmigo: repita después de mí: Dios no es un amuleto. Dígalo más fuerte: Dios no es un amuleto. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano católico tradicional que tiene la estampita de yo no sé quién, o el inconverso normal que carga la patica del conejo o tiene la sábila detrás de la puerta, con un cristiano que cree que por traer la presencia de Dios, que por llevar la presencia de Dios donde va, pues solo por eso va a haber victoria? No hay ninguna diferencia. Es pura ¿qué? Religiosidad. La presencia de Dios puede estar en nuestras vidas y podemos caminar por la presencia de Dios, pero si hay pecado en nuestras vidas, no hay nada. Quedamos completamente expuestos. ¿Sí me entendieron eso? La bendición de Dios es producto de la obediencia, no es producto de la rebeldía, es producto de la obediencia. Y para que haya bendición en nuestras vidas, la Biblia dice, el Señor nos enseña que tenemos que renunciar al pecado y que tenemos que rendirnos a los pies de nuestro Señor. Ahora sí hay que dejar una notica aclaratoria para que no haya malentendidos, malinterpretaciones. No toda derrota es por juicio o por disciplina de Dios. O sea, los cristianos también tienen problemas, los cristianos también se enferman. Sí, a los cristianos también tienen que enfrentar las crisis que los seres humanos viven. Es decir, que no toda derrota es por un juicio de Dios, no toda derrota es por una obra demoníaca. Muchas derrotas son porque somos humanos. Sí, yo salgo de la iglesia aquí corriendo a estar con mi mamá desde las 3 de la tarde hasta mañana a las 8 de la mañana, porque hoy cumple 15 días hospitalizada. Sí, eso también le pasa a los cristianos. Amén. Para que usted esté tranquilo, porque de pronto alguno se puede ir asustado y con una cosa aquí por aquí fea creyendo. No, puede ser que usted esté viviendo una crisis, pero su crisis no sea permitida por Dios, o su crisis, me refiero a que Dios no tiene que ver en su crisis, o ni siquiera es una cuestión diabólica, sino es una cuestión humana. En la vida también se viven momentos de crisis, en Colombia hay veces uno se queda sin trabajo, en Colombia la platica hay veces no alcanza, ¿sí? Pero yo sé que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros para traer revelación si el cuento sí es pecado, si el cuento sí es permisividad, y si usted no es un ser espiritual, sino un ser religioso, que viene a la iglesia, que canta, que adora, que da sus diezmos, que hace la obra de Dios, pero en términos religiosos. No. Entonces,
No todo viene por esas causas, pero sí es muy importante que nos preguntemos por qué estamos derrotados. Amén. Y si estamos derrotados sin ese tipo de causas que yo dije, pues no, adoremos al Señor y avancemos y Dios se glorificará en nuestras vidas. Pero si ese no fuera el caso, sino el caso sí es evidentemente pecado, entonces lo primero que hay que solucionar es el pecado. ¿Sí? El suyo personal. Bueno, es más terrible que usted reúna a su familia a decirles, venga, aquí hay pecado, y usted sea el primer pecador. Solucione primero su pecado y después de solucionar su pecado, reúna a su familia y diga, mire, las cosas aquí son así, así, así. Amén. Y sobre todo si toda su familia es cristiana. Sí, porque pues si no toda su familia es cristiana, pues los familiares que no son cristianos hay que tener cierta sabiduría de la cosa diferente. Pero cuando toda la familia es cristiana, sí, ahí sí la cosa, como le digo, puede ser que a usted le toque, como me ha tocado a mí, tomar decisiones que me parten el alma, pero que hay que tomarlas. Que hay que tomarlas. Cierre sus ojitos, por favor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pido que nos des la sabiduría y el discernimiento para identificar qué pasa. Hay veces cuando las cosas no se dan entre nosotros, no se dan en la iglesia. Señor, hoy te pedimos que cada persona que es consciente de su pecado renuncie a su pecado, y que cada persona que hoy, Señor, entiende que tu palabra fue clara, que tu palabra fue clara. Yo te pido, Señor, que obre de una manera muy, pero muy, pero muy especial. En el nombre de Jesús, Señor, que toda religiosidad se vaya y que venga el discernimiento espiritual, que venga la espiritualidad sobre nosotros, y que, Padre de la gloria, podamos avanzar y podamos ir a otros niveles hacia donde tú quieres llevarnos, Señor. Y Señor, hoy como iglesia reconocemos que hemos sido tal vez, no hemos tomado buenas decisiones. Hoy como iglesia reconocemos que tal vez, Señor, no hemos dejado que el propósito, Señor, se cumpla en nuestras vidas, por tal vez, Señor, dejar entrar cosas a nuestro corazón. Así que hoy como iglesia tomamos esta palabra. Hoy declaramos que esta semana tu palabra, Señor, no vuelve vacía, y nuestros corazones, Señor, atesorarán esta palabra. Y esta semana que empieza, iniciaremos esta semana con el favor, con la esperanza de cambiar las cosas si estamos haciendo las cosas mal, para saber, Dios, y reconocer que necesitamos, Dios, que tu presencia esté con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puede darle un fuerte aplauso a Dios. Les damos y tomar asiento, por favor. Les damos la bienvenida a la iglesia. Es un gusto volverlos a ver. Y de una manera especial queremos darle una bienvenida a todos los nuevos. ¿Cuántos nuevos hay aquí? Vamos a dar un aplauso por todos los nuevos que nos